Advertencia: la siguiente historia es verídica. Sin embargo, será cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, quienes después de escuchar la historia decidan si es real o ficticio. Acompáñenme en esta nueva entrega. Yo soy el documentalista y esto es El Nido de las Gárgolas. Cuatro jóvenes arribaron a la zona montañosa conocida como los Peninos, al norte de Inglaterra, con la promesa de encontrar unas misteriosas cuevas poco exploradas y tener una aventura más que contar en su repertorio. Los cuatro viajeros eran William Jones, Jacob Evans, Harry Walsh y Oliver Taylor, todos amigos y experimentados en el área de la espeleología. La exploración de cuevas siempre fue uno de los intereses más profundos de William, y en esa ocasión visitarían las misteriosas cuevas Stone Lake. El entusiasmo era aún mayor debido a que estas cuevas eran difíciles de encontrar y más aún, difíciles de explorar. En torno a estas cuevas giran varias historias, las cuales narran que son habitadas por animales aún desconocidos por el hombre, como si se tratase de una especie de lugar detenido en el tiempo. Sin embargo, esto es normal. Muchas nuevas especies de animales se han descubierto en la exploración de cuevas o lugares similares. Así es que no era de extrañar que se crearan historias en torno a este lugar sobre misteriosos seres o animales que habitaban las cuevas. No obstante, William y sus compañeros no tenían ni la más mínima idea de lo que les esperaba dentro de aquel lugar. William cuenta cómo fue que un guía local los condujo hasta un sendero en una montaña. Desde ahí, William y sus compañeros continuaron solos hasta la cima, donde supuestamente debían encontrar la entrada a las cuevas. Ahora, seguramente se preguntarán por qué solo estamos hablando de Williams. Verán, lo que pasa es que los demás no importan. Y no importan porque sencillamente, aquel día en que entraron a las cuevas Stone Lake, el resto de sus compañeros jamás volvieron a salir. Fue justo al mediodía cuando los cuatro aventureros encontraron la entrada a las cuevas Stone Lake. Todo marchaba de maravilla. Los chicos se preparaban para entrar en las cuevas y una vez listos con sus equipos de seguridad, linternas y cámaras, comenzaron a descender. La oscuridad, la humedad, el sofocante ambiente y la ligera sensación de claustrofobia era algo que simplemente les fascinaba. Poco a poco fueron avanzando, recámara tras recámara, abriéndose paso a través de estrechos espacios entre el piso y un techo de miles de toneladas sobre ellos. Hasta que, lamentablemente, llegaron a una recámara bastante amplia, en donde descansaron y se pusieron cómodos y que después de inspeccionar las diferentes oportunidades de avanzada, encontraron un viejo trozo de manta. Al parecer era una camisa vieja, rota y carcomida por el moho. Debió de haber estado hace mucho tiempo ahí, a juzgar por su aspecto, comenta William. Sin embargo, eso no fue lo que más les llamó la atención. En realidad, fue el letrero que estaba escrito en sangre o tinta roja en él. El letrero decía: no pasar. La muerte está detrás de estas rocas. Regresar y no volver. ¿Quién demonios había escrito aquel mensaje? ¿Acaso era una broma? Alguien había estado antes ahí y sin duda alguna no quería que siguiesen avanzando. Pero vamos,
4 jóvenes entusiastas quedando como cobardes. Aquello no pasaría jamás. Entre temores e indecisos retiraron la manta del lugar y comenzaron a quitar las rocas que escondían una pequeña entrada a un nuevo pasadizo. Por supuesto, todos entraron. Aquellas grietas no eran normales. Se sentían como una especie de camino que entre más avanzaban, más se dividían unos en otros. Una red de túneles subterráneos que los dirigirían a la muerte. Un laberinto infernal del que no todos escaparían. Jacob y Harry se quedaron atrás. Habíamos quedado que en caso de cualquier cosa nos encontraríamos en la recámara donde encontramos el letrero. Oliver y yo creímos que habían vuelto, pero no estábamos seguros, porque los radios no funcionaban. Entre la oscuridad y las pequeñas luces LED de sus cascos, 2 aventureros abrían paso hasta que por fin lograron escuchar algo muy familiar. Agua. Un salto dentro de aquel lugar proveniente de un río subterráneo que seguramente desembocaba en el lago del pueblo más cercano. Ambos compañeros se entusiasmaron. Un acontecimiento así indicaba nuevas rutas o salidas a la superficie. Así es que aceleraron el paso y gritaron a sus compañeros rezagados por si se encontraban cerca de ellos. Para su desgracia, aquello fue un gran pozo aparentemente sin fondo, muy profundo, en donde efectivamente caía agua, pero no lograban ver la desembocadura que se perdía en la oscuridad. Probaron con cuerdas, pero ni juntas lograban llegar al fondo de aquel abismo. Williams tomó la decisión. Volverían a la recámara por sus otros 2 compañeros e intentarían de nuevo vagar. Sin embargo, aquel regreso solo se convertiría en un lamentable suceso aterrador. Cuando William y Oliver regresaron a la recámara del letrero, encontraron una escena perturbadora. Aquel lugar estaba lleno de sangre por doquier. Parte de los cuerpos de sus compañeros yacían despedazados por todos lados. Aquello había sido una matanza desgarradora. William filmó todo lo que pasaba. Las cámaras de sus compañeros muertos también guardarían la evidencia sobre lo que les había pasado. Inmediatamente comenzaron a buscar los cascos y equipos de grabación por el suelo. Los encontraron, los miraron y aquello que vieron les resultó algo salido del mismísimo infierno. Era una especie de aves grises que se camuflaban entre las paredes del lugar. Se adherían a las paredes y parecía que desaparecían justo ahí, como si se fundieran con las rocas. Eran como aves, murciélagos enormes. Eran gárgolas. William y su compañero estaban aterrados. No podían creer que aquello estuviera pasando. Rápidamente tomaron sus equipos y la evidencia del lugar y comenzaron a escapar. Como almas endemoniadas trataban de regresar a la superficie. La adrenalina y el miedo volvían todo más confuso y regresar en realidad era algo desesperante. Aunque no veían nada, se sentían perseguidos. Escuchaban gritos bestiales de aquellos animales con sed de sangre. Les faltaba el oxígeno y el cansancio les jugaba una mala pasada. Oliver fue alcanzado por las bestias. William cuenta que podía ver cómo su amigo era arrastrado y devorado desde los pies. Las últimas palabras de Oliver fueron: "Vete, sal de aquí, lárgate, Will, corre". Arrastrándose, William casi había llegado a la entrada. Sin embargo, aquellos animales alados y con garras estaban por alcanzarlo. Inclusive, casi lo hicieron por algunos momentos. William Jones fue encontrado pidiendo ayuda en un pueblo cercano.
ensangrentado, moribundo, casi sin fuerzas y con los dedos y uñas desgastados. Aquel día, William escapó de las garras de aquellas bestias que él definió como gárgolas. Había marcas de zarpazos en su piel, su espalda y sus pies tenían heridas por doquier. Casco y cámaras quedaron en el camino. No hubo evidencia de la historia que William contó a las autoridades. Sin embargo, William aún está en rehabilitación. Sus tendones en los pies han quedado dañados, pero se recupera y ha jurado volver. Por la evidencia y por aquellas demoníacas bestias que le arrebataron a sus amigos. Si quieres saber más de esta historia, ingresa en la página de noticias www.bbc.co.uk/news/England. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que aún hoy en día existen animales desconocidos bajo tierra o en cuevas? ¿Crees que logren traer las grabaciones de las cámaras de vuelta? Si te ha gustado el video, compártelo. Es muy importante que lo hagas, para así poder llegar a más gente. Yo soy el documentalista, y esto fue El Nido de las Gárgolas. Gracias y hasta la próxima.